A ver, buenas tardes. Sí, funciona. Os agradezco que estéis aquí para presentaros a María Bueno Morales, que nació en los años 60 en la línea de la Concepción, Cádiz. Ella tiene un currículum muy largo y muy extenso, del cual yo solamente voy a decir un poquito. Ella tiene estudios de Derecho, especialización en régimen jurídico y procedimientos administrativos. Y ha sido una activista infatigable en movimientos sociales, impulsora del cambio educativo del campo de Gibraltar en época franquista, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo mejor, así terminamos pronto. Escribió con su marido, José Manuel González Besteiro, el libro de los bebés robados de Andalucía, el tema que expondrá ella. Yo la admiro mucho, más cuando la he conocido, por ser buena, por luchar por causas justas en la sociedad, sin cansarse y con inteligencia, que es muy inteligente. Me satisface mucho que se cuenten estas historias, porque en tiempos de Franco y aún en la transición, el ostracismo de la justicia y el encubrimiento de los vencedores hacían desaparecer las pruebas, además de humillar y callar a la fuerza a las personas que se atrevían a denunciarlo. Es de justicia no perder la memoria de tantos crímenes, tragedias, desgracias que acabaron con la vida y rompieron el alma a tantas personas. Y el tener conocimiento de ello nos hace comprender mejor la historia y nos hace tener fuerzas para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Ellos, sin embargo, se presentaban como salvadores de la patria y portadores de la paz. ¡Qué hipocresía! Y luego, además, que desgraciadamente la política del miedo imperaba por luego las represalias que podían tener. Yo me acuerdo de mi madre cuando fui a estudiar a Madrid, que me decía: hija, por Dios, no hables con nadie, ni con los taxistas, me decía. Y era por los comentarios que se podían hacer de cómo estaba España en aquel momento. Bueno, ahora hablaré un poquito de Granada Republicana, la asociación de la que soy, UCA. Es una asociación independiente, autónoma, que trabaja por el bien común, federal, laica y solidaria, que lucha para dar solución a los problemas actuales, como el paro, la precariedad, la corrupción y abolir la monarquía, que ya es hora, la verdad. De nuestra asociación hay personas que, muy valiosas, ¿no? Todos, que dan conferencias, escriben artículos de opinión, libros, como Jorge de Toro, Andrés Opeña y el historiador Jorge Marcos, que también menciona a nuestra asociación en los libros de los hermanos Quero, que ya me gustaría que los conocieran más en Granada y hubiera más cosas referente a ellos, que creo que solamente hay una biblioteca por el triunfo, ¿no? Se llama así, de los hermanos Quero. Y bueno, también antes de dejaros con el vídeo que va a presentar María, me vais a permitir leer del libro que han escrito ellos, la primera hoja, que es una carta a su hija, que es muy entrañable. Bebés robados en Andalucía desde el 1936, buscando la verdad, la justicia y la reparación. A mi hija María, 31 de marzo del 2018. Es cierto que para fundar una historia nos vemos necesitados de otras personas que aporten no solo palabras a lo vivido,
sino también actos y situaciones que modifiquen o alteren en cualquier dirección nuestros propios sentimientos. La madre les cuenta su propia historia a sus hijos y es la transmisora de todo lo recibido y vivido por su propia gente, su familia. Y es así como los hijos se van formando a través de la herencia emocional recibida. Mi hija tiene nombre, María. Existió y existe para mí. Supuestamente nació muerta en un hospital de la provincia de Cádiz, cuando tenía 9 meses de vida dentro de mi vientre, pero nunca me la mostraron y no está inscrita en los libros ni del registro del cementerio ni del hospital. No sé dónde está. Y aquí me tienes, 36 años después de tu nacimiento, recordándote como si fueras aún un bebé y no. Ya sé que no lo eres, pero eres mi niña. ¿A qué negar que soy yo, la que más necesita de ti, la que más necesita el contacto de tu carita redonda, de tus manitas pequeñas, de tu latir cerca de mí? Querida y soñada hija mía, no puedes ni imaginar lo que yo imagino. No alcanzarías a saber cuánto te añoro, cuánto te echo en falta y cuánto me atormento por no poder hacer algo grande, fuerte y definitivo para encontrarte. Sufro. Es verdad que sufro de forma intensa y dañina tu ausencia. Algunas veces me hace tanto daño que solo puedo cerrarme en mí y olvidarme que existes para esconderme de este inmenso dolor que siento y que sé será para siempre. Hija, el 24 de diciembre cumplirás 37 años y lo que haré será lo mismo que hice el año pasado. Comprar flores para celebrar que estás aquí, que sigues viva en mí y que lo único que deseo es que seas feliz. Mi niña, deseo que seas feliz allí donde estés, que las personas que estén contigo sean buenas para ti, que nadie te haga daño, que todos te abracen el día de tu cumpleaños para que te sientas querida y protegida por buenas personas. Tesoro, desde el corazón y con el alma entera entregada a ti, te digo que eres mi niña, mi pequeña almita, mi alegría en la esperanza, mi ilusión por vivir. María, querida hija mía, que seas feliz. Tu madre, que te quiere y no te olvida. María Bueno. Bueno, Estamos emocionadas. Siempre digo que Me da vergüenza mostrar a veces los sentimientos de una forma tan desnuda. Pero bueno, esa soy yo, una mujer que hace 10 años lucha y pelea por encontrar a mi hija y a muchos de los hijos y hijas de otras miles de mujeres en todo el territorio español. Te agradezco profundamente, María Ángeles, la emoción que le has puesto a la lectura, porque se nota en ti esa empatía que necesitamos las mujeres que estamos buscando a nuestros hijos. Sin más, yo no les voy a distraer más, porque hay un documental que es muy didáctico. ¿Aquí? Más cerca para que Más cerca. Para la cámara, sí. Así está bien, ¿verdad? Vale. Yo voy a dejar de hablar porque este documental es bastante didáctico, porque muestra no el testimonio de las víctimas, que es muy importante, muestra la otra parte, el testimonio de aquellos que orquestaron toda la trama. Muestra pues el testimonio de ginecólogos, donde dicen chulescamente, hace de esto aproximadamente unos 7 años, cuando entonces aún no existía una sentencia
como la última que hemos tenido hace 3 meses en la Audiencia Provincial de Madrid, en la que se establecían que este hombre era culpable de los hechos probados de falsedad documental, de falsedad en documento público, de suposición de parte y detención ilegal. Como la falsedad en documento público prescribe en el tiempo rápidamente, hay ginecólogos que salieron hace 8 años diciendo que, bueno, que ellos habían firmado partos de mujeres estériles en casas particulares y que lo admitían y que le estaban haciendo un favor a las chicas jóvenes un poco descarriadas. Hay muchos testimonios interesantes, es un buen trabajo de investigación de José, que estuvo cerca de 5 meses investigando y sacando extractos, y simplemente es mejor verlo que oírme a mí porque es mucho más interesante. Lo pones tú, ¿no? Gracias. Niños arrebatados de las manos de sus padres, secuestros, presas que jamás vieron a sus hijos tras el parto, partidas de nacimiento quemadas. Garzón denuncia un plan preconcebido y criminal por parte del Estado franquista para apropiarse de los hijos de los perdedores, inspirado en el nazismo más puro, al estilo de la dictadura argentina, pero peor. Se cambiaban nombres y apellidos, se borraba toda unión, toda identidad, toda memoria. Según el censo del Patronato para la Redención de Penas, 30.960 hijos de presos estuvieron tutelados por el Estado en la década de los 40. Solo en el año 44, 12.042 niños. Eres una niña muy guapa. Garzón detalla casos: embarazadas de 7 meses fusiladas, otras ajusticiadas nada más parir, o los 100 niños de la prisión vizcaína de Saturrarán. Se los llevaron a hacer un reconocimiento médico y no volvieron. Amenazaron a las madres con matarlas si gritaban. Una de ellas encontró años más tarde a su hija en Valencia, en casa de unos militares. También la Casa Cuna de Sevilla. Por carta el capellán daba instrucciones a los padres adoptivos para evitar reclamaciones. Incluso el arzobispado quemaba todo rastro anterior. Las madres que llegaban a reclamar a sus hijos solo encontraban silencio. La lista de atrocidades es interminable. Garzón pide que se reparen los daños causados a todos esos niños. Cientos de personas han denunciado la desaparición de sus hijos en los años 60 y 70. Empezó por razones políticas, para depurar España. Y terminó como un negocio de quienes jugaban a ser Dios, cambiando el destino de las personas. Los niños de Doña Mercedes eran un secreto de dominio público en Bilbao, pero la fama de sus servicios se extendía por toda España. Chicas embarazadas y padres que querían adoptar conocían a Mercedes Serrán de Gras. Mercedes Gras, como le gustaba que la llamaran, utilizando el apellido de su marido, que tantas puertas le abría en la alta sociedad bilbaína. Bien conectada con estamentos eclesiales y jurídicos, fundó la organización María Madre, la fachada caritativa de una red de pisos que acogía a chicas embarazadas que debían dar su hijo en adopción, el fruto del pecado, según la moral de la época. Y eso ocurrió tanto en los pisos de Doña Mercedes como en otros sitios de España. Una red de pisos, residencias de monjas y clínicas, en algunos casos en conexión, en otros no, pero siempre con una misma característica. Unos pocos decidían sobre la voluntad de muchas madres y el destino de los recién nacidos. Son muchas las mujeres que salieron vacías de los pisos de Doña Mercedes. Llamaron a muchas puertas y por respuesta, más vacío y más insultos. Estás loca, tú nunca has estado aquí, tú no tienes ningún hijo, no tienes ninguna prueba. Encontrar a aquella añorada criatura era una misión prácticamente imposible, porque toda la documentación fue destruida por el hijo de Mercedes, según él mismo ha dicho en alguna ocasión. En Bilbao todo el mundo conocía a Mercedes, pero nadie quiere hablar de ella. Localizamos a Dora Gras, su sobrina, que nos explica que entre los primos se decía que la tía Mercedes regalaba niños.
Seguro que había dinero por medio, no sé cómo decirte, es un negocio de dinero. No podría poner la mano en el fuego, pero yo conociéndole a mi tía, conociendo el ambiente de la época y tal, yo juraría que se chapuceaba. Eso, luego hacían chapuzas, entre comillas, al nacer, yo estoy segura. ¿Hacían chapuzas, perdón? A la hora de registrar o... Sí, cosas de esas, para que no pareciesen que eran hijos naturales. Las embarazadas de Mercedes Gras parían en conocidas clínicas de Bilbao, como la de San Francisco Javier o la de Usparitxa. Allí trabajó un ginecólogo que atendía a chicas provenientes de otra red, Madre Misericordia, dirigida por monjas seglares. El médico, ya retirado, no quiere conceder entrevistas, pero conseguimos grabar esta conversación. En el libro de quirófano tenía que figurar el parto, eso sí, el parto figuraba que había dado una persona. Ahora yo digo, ¿darían el nombre suyo o daban un nombre fingido, o supuesto? Yo qué sé. No, porque claro, luego el parto figuraba el nombre de la señora que lo había solicitado en la adopción. Eso no lo sé yo nunca, solamente lo sabrán las monjas que llevaban allí en el libro de quirófano. Ya me entiende lo que he dicho, ¿no? Pero quiero decirles, han hecho cosas que igual un poco al margen de la legalidad. Podía ser que pudiera haber alguna cosa de esas, pero el hecho es que se resolvía todo bien, ¿eh? El matrimonio que lo había solicitado, cogían la criatura, se marchaban y eran contentos. Hasta el año 1999 existió el parto anónimo, una figura legal que permitía que no constara el nombre de la madre biológica en el certificado de nacimiento. La ley, que pretendía proteger la identidad de la madre, acabó siendo un arma de doble filo. Cuando un niño es sustraído de su madre biológica y dado una adopción irregular, no ocurre porque sí. No es un caso aislado. La sociedad ha consentido, por medio de su dejación en las leyes, por su dejación en la estructura administrativa de controles. ¿Cómo va a ser casualidad que se actúe exactamente igual en Bilbao que en Madrid, sin tener conocimiento mutuo de lo que está ocurriendo? El Jardín Infantil de la Sagrada Familia de Santa Cruz de Tenerife, más conocido como la Casa Cuna, era un centro de acogida de niños abandonados y desvalidos. En pleno franquismo, y como ya ocurrió en las cárceles de mujeres, las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl fueron las encargadas de atender a aquellos niños. Su fama como centro de adopciones era bien conocida. Gente influyente de toda Canarias acudía a su directora, Sor Juana Alonso, para conseguir un niño. De centro presentado como modélico durante el franquismo, actualmente ha tenido denuncias por abusos físicos y psíquicos a los niños residentes y también por adopciones irregulares como las de Liberia. Sor Juana Alonso, actualmente en otro destino, ha accedido a hablar de ello por teléfono y nos niega taxativamente que se diera nunca a ningún niño en adopción sin el consentimiento de la madre. Yo nunca hice renunciar a una madre de su hijo. Nunca, nunca. Era el niño que realmente no podía conocer a su madre nunca, ni la madre lo reclamaba. Estábamos muy seguros en lo que dábamos. Vale. O sea, si un niño estaba acogido porque la madre estaba enferma o por necesidad, ese niño no se podía dar nunca en adopción. Nunca, nunca. Jamás, jamás. Vale. Ese niño era suyo. Curiosamente, Sor Juana Alonso tenía relación con otra persona dedicada a las adopciones en cuerpo, alma y bolsillo, según algunos. Ni más ni menos que Mercedes Herrán de Gras, la responsable de los pisos de Bilbao. La monja añora los tiempos en que las adopciones estaban menos controladas por la administración. Conecté con una señora, se encargaba de las madres solteras. Y si yo le pedía que tenía algún compromiso, digo, mira, que es una familia buena, y me daban de vez en cuando algún niño. Una señora de Bilbao, me dice. Ya. Debe ser Mercedes Gras, quizás, ¿verdad? Conocía mucho a doña Mercedes y ella, pues, nos entendíamos bien. Ella venía a Tenerife, yo iba a Bilbao y hacíamos la cosa, pero cuando se podía. Después ya se metió todo ya
protocolo y de... Ya entonces lo estropearon. Se refiere que Sencillamente. Cuando empezaron oficialmente a querer ellos mangonear eso, lo estropearon. Vale, se refiere más bien cuando intervinieron ya las administraciones. Las administraciones. Lo hacíamos bien, en conexión, pero sin contar con más oficialidad. La Comunidad Valenciana fue el destino de muchos niños adoptados provenientes de diversos lugares de España. No llegaron solo de la Casa Cuna de Tenerife, sino también de Madrid y Barcelona. En Monforte, Alicante, más de una docena de niños llegaron gracias a las gestiones del párroco del pueblo. Nuevamente interviene una orden religiosa, en este caso las Siervas de la Pasión, a través de la Casa Cuna de Valencia, que si no tenía niños disponibles, los buscaba entre su extensa red de hogares para mujeres embarazadas. Santa Isabel era una de las muchas residencias que atendían a madres solteras. Aquí iban a parar mujeres de todo el estado que venían a Barcelona para ocultar su embarazo. Las mujeres no querían desprenderse de su hijo y su voluntad fue ignorada. Santa Isabel acabó siendo un verdadero centro de adopciones con fama en Barcelona y en el resto de España. Sor Josefa García Veiga, una de las responsables de la residencia que todavía funciona, niega presión o coacción a algunas de las madres para que dieran a sus hijos en adopción. Las Siervas de la Pasión nos insisten en que hacían lo imposible para que las madres no tuvieran que desprenderse de sus hijos, pero lo cierto es que del Hogar Santa Isabel de Barcelona surgieron muchas adopciones. Y algunas con la participación directa de Sor Josefa García Veiga, aunque ella lo niega. El caso de Toñi es un claro ejemplo. La firma de la monja consta en la tramitación de la adopción. No, la mía no puede ser. La mía no. Solamente firmé una que se llamaba Alicia y otra Belén. Mira, fíjate si me recuerdo de los nombres. Ante estas personas que dicen que de algún modo el Hogar Santa Isabel se pudo beneficiar económicamente de estas adopciones, ¿usted lo niega? No. Otro gallo nos cantaría. Nosotros no podemos romper un pacto, no sé cómo decirte, hecho con esa madre. Primeramente que no estamos seguras, ¿comprendes? Y segundo, que yo tampoco... Es que no me entra en la cabeza ya desvelar nada. Te lo digo de verdad. Las clínicas Lourdes y San Cosme y San Damián de Barcelona fueron escenario del nacimiento de muchos bebés en los años 60 y 70 que no siempre permanecieron con sus madres biológicas. Muchas adopciones de niños nacidos en estas clínicas fueron tramitadas por un personaje clave en las adopciones que se hacían en Barcelona. Se trataba de Josep Figueras, creador junto con su esposa de la obra familiar de adopción José Figueras. Los Figueras tenían largas listas de padres de toda España e incluso del extranjero, que esperaban ansiosos y dispuestos a lo que fuera para poder adoptar un niño recién nacido. Josep Figueras asignaba a una madre gestante y su criatura a una pareja de la lista de espera. De estas cosas no se hace publicidad, no salen las páginas amarillas. Pero en aquel momento había el boca a boca, el hacer las cosas bien hechas. La gente venía y decía, sabemos que aquí se trata a la gente con humanidad. Quiero decir que los padres que querían adoptar tenían la conciencia de que no se cometía ninguna irregularidad, que había un ordenamiento jurídico que amparaba aquello. En los años 70, ¿por cuánto podía salir una adopción? ¿A cuánto podían ascender los gastos? No lo sé, me parece que unas 200.000 pesetas o algo así. No creo que llegara tanto, pero era más o menos eso. ¿Y eso incluiría? Todo. Todo lo que eran los gastos médicos y la estancia de la chica. Después, los trámites legales eran un tema que llevaba un abogado y en el que nosotros no participábamos.
Algunos padres que acudían a la Fundación Figueras recibieron un papel con unas referencias orientativas del coste de la adopción. Los gastos médicos con visitas, parto con anestesia y atención pediátrica ascendían a unas 18.000 pesetas. La estancia de la madre durante el embarazo en residencias como el Hogar Santa Isabel ascendía a unas 21.000, total 39.500 pesetas. Cuesta entender a dónde iba a parar el resto del dinero hasta llegar a las 200.000 pesetas que la propia Montserrat Figueras reconoce que se pagaban. Un precio equivalente al de un piso de la época que muchos padres adoptantes admiten haber pagado. Que algunos afectados actualmente sí que dicen pues, que si donde intervino el señor Figueras habrían habido unas cantidades de dinero bastante importantes que quizás... Es eso lo que nos decían, pero él decía que era para el hogar y al hogar no llegaba nada. Que alguien me viene a decir, pero ¿cómo es que pedís tanto a los padres? Nosotras. Dice, sí, el señor ese está pidiendo para la... Entonces yo lo primero que hice es informarme a ver si aquí venía algo. ¿Comprendes? No lo habían recomendado como una bella persona, yo no voy a pensar lo contrario, pero el dinero es tan feo. La sombra de irregularidades en la gestión de los Figueras mereció una investigación judicial en los años 80, que no prosperó. Pero se cruzan las acusaciones de lucrarse con las adopciones y la Fundación Figueras acabó rompiendo con Santa Isabel. Nosotros vimos que había algo que no estaba muy claro. ¿En qué sentido? A aquellas chicas, humanamente, no se las trataba bien cuando se les estaba cobrando a ellas, a los matrimonios. Cobraban por todas partes. Pero es que, además, ya no era un problema de dinero, era un problema de humanidad. Afortunadamente, la mayoría de adopciones de la época se hicieron de forma correcta. Pero también es cierto que el marco legal difería mucho del rigor que hay hoy en día en materia de adopciones. Bastaba un contrato entre particulares certificado ante notario para efectuar una adopción. Eso y la figura del parto anónimo era el resquicio que aprovechaban los que, por moral o por negocio, robaban los bebés a sus madres. Este documento de la Casa Cuna de Sevilla demuestra la vulnerabilidad de las madres. El sacerdote reconoce que la madre biológica quiera recuperar a su hija y da instrucciones precisas a los padres adoptivos. Casas Cuna, Hogares Santa Isabel y Villas Teresita eran residencias para madres solteras repartidas por toda España. Los centros estaban estrechamente relacionados entre ellos para suministrar un recién nacido a unos candidatos a padres adoptivos. Por eso, muchos niños venían de lugares alejados de la residencia de su futura familia. Si era necesario, los religiosos contactaban con centros sanitarios que podían proporcionar bebés. Y en este tráfico de niños aparece un centro que marca el punto de inflexión en esta red, la Clínica San Ramón de Madrid. En esta clínica, decenas de matrimonios han denunciado un terrible engaño. Les dijeron que su hijo había muerto durante el parto, mientras se amontonan las sospechas de que el bebé fue robado y dado en adopción. El doctor Eduardo Vela saltó a los medios de comunicación a principios de los años 80 como presunto implicado en una red de tráfico de recién nacidos. El director de la Clínica San Ramón negó cualquier implicación, pero el centro cerró tras las acusaciones de tantos padres que sospechaban del robo de su bebé, así como de trabajadores de la clínica. La revista Interview publicó en diciembre de 1981 3 impactantes reportajes sobre el caso. Estaban firmados por la periodista María Antonia Iglesias. El tinglado estaba montado sobre la complicidad, sobre el silencio.
el silencio de ambas partes. Todo eso era un tinglao que el famoso doctor Vela, la Clínica San Ramón y la monja organizaban un entramado presuntamente legal, de manera que incluso los niños quedaban oficialmente inscritos. Los partos eran pues partos complicados, de gente que tenía problemas, de gente que quería soltar el niño cuanto antes, incluso partos precipitados, anticipados. Pues nacían algunos muertos o con taras. Y claro, un niño con tara, eso no es vendible, no es negocio. Entonces acababan en el congelador. Bebés muertos en una cámara frigorífica. Una práctica terrorífica que empleaba esta red para hacer creer a las madres que sus hijos habían muerto. El fotógrafo Germán Gallego, compañero de María Antonia Iglesias, se coló una noche en San Ramón y pudo realizar unas impactantes fotografías de este macabro negocio. Yo llegué allí al contacto que María Antonia me había puesto, que supone que denunciaban gente de dentro, y entonces que era la clave porque para las fotos, para documentar ese tema. A una hora, que era de noche ya, serían las 9, las 10. Entonces, en la puerta de la derecha me dieron una cita en un sitio. Yo entré a la puerta de la derecha, como las películas de Gaster. Llegué a la puerta, entonces era un sitio muy pequeño, sería como un lavabo, casi se podría decir, de estrecho. Y entonces había una especie de grifo y lavabo, y luego unos armarios que eran como congeladores. Era el niño que enseñaban a las mujeres que tenían el niño y se morían, según los médicos de ahí. Hice las fotos y dije, bueno, pues nada, a ver si esto se puede denunciar. Hice 4 fotos y salí yo más blanco que el niño. Este documento gráfico exclusivo nos permite saber cómo era el interior de este sanatorio maldito. Vemos la entrada principal, la zona de maternidad, las cunas con bebés que tenían pocos meses de vida y la imagen que les dejó helados el corazón a Germán y a María Antonia. En uno de los paritorios, dentro de una cámara frigorífica, yacía un bebé muerto. Estaba envuelto entre unas sábanas y encima de unas cajas de cartón. Una prueba espeluznante que confirmaba que en San Ramón algo podría estar pasando. Aquí tenían un niño en la nevera. Eso demostraba que tenían uno por si alguien quería verlo. Enseñarlo. Alguna madre que dijera, a ver, yo quiero ver, con que esté muerto quiero verlo. Según María Antonia, no existió una investigación policial exhaustiva porque pudo haber gente de la policía implicada en el caso. Mi sospecha personal, la de Germán y la gente que trabajó en este trabajo, es que también había una connivencia de ciertos policías que también se habían beneficiado de lo mismo, que habían conseguido niños, que habían traficado con el asunto, que era algo más que una tapadera. La operación policial que se abrió para investigar San Ramón no prosperó. Los afectados sospechan que hubo presiones por parte de miembros influyentes de la Judicatura, que eran a la vez miembros de la Asociación Española para la Protección de la Adopción, la EPA. Esta entidad, presente en la adopción de muchos afectados que han denunciado irregularidades, trabajaba estrechamente con un personaje clave de la trama madrileña, la monja de la Caridad de San Vicente de Paúl, Sor María Gómez Balbuena. Madres biológicas e hijos adoptados la acusan de intervenir en adopciones poco claras. Salud Tapia y Javier Baranda realizaron una interesante investigación periodística en 1980 que demostraba la existencia de lo que calificaban irónicamente de mafia buena. En aquel momento, Sor María no tenía problema en reconocer su implicación en las adopciones. Sor María Balbuena nos contó que tenían un piso donde llevaban a las chicas hasta que daban a luz. Tenía una colección de gente que con buen colmillo y con una cierta psicología se acercaban a las estaciones de tren y se paseaban por la estación. Entonces
Lógicamente ellos detectaban inmediatamente cuando aparecía, cuando bajaba del tren, alguna mujer, alguna chica, ya fuera embarazada o ya fuera con cara de preocupación. Rápidamente se la llevaban, hablaban con Sor María o con la persona de turno, la llevaban a uno de los pisos que tenían preparados. Pues era toda una cadena en la que el único objetivo era el dinero. Yo he visto a unos padres, supuestamente los padres de aquella criatura, salir por una puerta, meterse en un coche, mientras a esta mujer la engañaban diciendo que fuera por la otra parte, por otra puerta, gritando y desesperada porque ella había ido a recoger a su niño, que no lo daba de ninguna manera. Eso estaba ocurriendo. En todos los hospitales estaba ocurriendo. Lo que pasa es que aquello se silenciaba. En pleno centro de Madrid y junto a la Clínica Santa Cristina, donde Sor María Gómez Balbuena tenía su fuente de adopciones, se encuentra la maternidad provincial. Este gran centro hospitalario de la calle O'Donnell está también en el punto de mira de muchos afectados. Varios médicos consultados coinciden. Por más que fuera la España de los años 60, los niños no morían de otitis. Solo en los primeros 20 días de enero de 1964 mueren un total de 9 bebés, como si hubiera una extraña epidemia de otitis. El doctor Ignacio Villa, jefe del servicio de neonatología donde ocurrieron estas muertes por otitis, no quiere entrevistas, pero accede a hablar por teléfono. Falso. Todo es falso. Absolutamente falso. Usted niega que tenga ninguna implicación, vaya. Absolutamente ninguna. En aquella época de los 60, cuando se dice que se murió de otitis, la otitis fue dar lugar a una septicemia y se muere. Es mentira que se enterraron los niños y salieron los padres, es mentira que se cambiaron los niños, todo es una falsedad histórica. Eso es de chiste, eso de la memoria histórica de unos cuantos socialistas que quieren mentir y están mintiendo. Lo que ha venido a ocurrir en los últimos 6 meses, en el último año entre nosotros, es que ha cambiado el criterio cualitativo. Ya no se habla de irregularidades en las adopciones, ya se habla de robos. Todo el mundo da por hecho de que hay robos. Es más, hay quienes hablan de tramas entre médicos y entre hospitales y etcétera. Robos durante el franquismo, he dicho que no hemos acreditado ninguno y yo creo que robos en la actualidad no hay tampoco absolutamente ningún caso acreditado con pruebas rotundas que al menos los tribunales de justicia hayan obtenido. Las exhumaciones realizadas hasta la fecha han arrojado la siguiente información. Se han hecho, que yo sepa, y puedo estar equivocado, 2, 4, 6 exhumaciones. Fíjense ustedes que en los 3 primeros casos el resultado es que no se recuperan restos humanos. Y creo que el término exacto es ese, no se recuperaron restos humanos. Porque no es lo mismo que no se hayan encontrado restos humanos que decir que el féretro estaba vacío. Es que no es lo mismo. Lo que está claro es que en un nicho, como se saca una caja, si está la caja entera, dentro, si ha habido un bebé, está dentro. Es imposible que se volatilicen los huesos, que se volatilice el cuerpo. Yo soy de los que piensan que no es imposible que se produzca una degradación del cadáver, en este caso perinatal, de forma completa, más aún si se trata de un prematuro. Eso no es imposible y aún menos en el País Vasco, donde los cambios climatológicos, sobre todo los cambios térmicos y de humedad, pueden hacer que se degrade tanto como para que lo que quede ahí sea un residuo prácticamente imperceptible. También puede ocurrir en condiciones muy extremas de agua, de lluvia, de que el cuerpo esté en posición cercana a la superficie, que se haya enterrado de forma no correcta, de que haya un suelo muy ácido, como los huesos al final del cuento son carmatocálcico, se hayan podido disolver poco a poco y desaparecer. Puede ocurrir, pero son casos extremadamente raros, en condiciones climáticas de suelo muy extremas. Yo creo que en Euskadi no es el caso. Posteriormente, la comisión ha recibido a los 2 forenses que han practicado 4 de las 6 exhumaciones realizadas hasta la fecha en Euskadi. Tanto Carlos Cubero como Luis Miguel Querejeta aseguraban que no comparten la tesis sobre posible degradación de los cuerpos. Por tanto, no encuentran explicación científica a la ausencia de huesos en 2 de las tumbas abiertas. No tenemos ninguna explicación. Tenía que haber habido restos óseos. A mí cuando hablan de esta monja, digo, pero si el acta de nacimiento lo firmamos solo los ginecólogos,
No lo puede firmar nadie más. Nosotros somos los testigos de que hemos asistido a ese parto. Luego, con ese acta de nacimiento, donde es verdad que estaba falseada, porque no poníamos el nombre de la madre verdadera, sino de la madre adoptante, con ese acta de nacimiento se iba al registro civil. Y en el registro civil, al día siguiente, con el acta de nacimiento, consta la madre y consta el marido de la madre. Todo esto suena como si fuera un cúmulo de irregularidades, pero consentidas. Mira, en aquel tiempo, Iñaki, yo he firmado. Yo no he asistido a estos partos porque era residente, lo asistían los jefes. Pero cuando atendíamos los partos y las mujeres en aquel momento, una mujer de Lekeitio, de Ondarroa, de Bermeo, te decía que él no quería que inscribiera a su niño nacido en Cruces, Baracaldo, como eran todos los niños casi de Vizcaya, le firmábamos que había nacido en su casa. Y lo firmábamos todos. Luego cambió la ley y se dejó que los padres inscribieran a sus niños en el sitio de residencia suyo. Hacíamos una falsificación de documento público. Sí. Yo lo hacía diciendo que habían nacido en su casa. Y el ginecólogo que atendía y que lo ponía a nombre de la madre que no había dado a luz, hacía una falsificación de documento público, pero con la mejor intención. ¿Pero la ley entenderá esto? Ya lo veremos. No termino de ver de que existan robos. Y digo claramente, y aún menos en la sanidad pública que conozco formalmente organizada, donde se hace no solo muy difícil, sino prácticamente imposible, empezar a robar niños en el sentido de quitarlos de madres que sí querían tener el niño, que sería robarle el niño a una madre. Me parece eso prácticamente imposible. En todo caso, si yo estuviera equivocado, porque efectivamente se llega a otro punto de la investigación, asumiré esto y para mí representará incluso, lo digo con tristeza, la mayor decepción que me provoca la medicina a la que pertenezco. El tráfico de seres humanos mediante el robo de personas indefensas me parece el crimen más grave del que yo haya tenido noticia en la sociedad en la que vivo. La sustracción de un menor, la inscripción de un menor como hijo propio sin serlo, es un delito que no prescribe. Porque entiendo que es un delito de los llamados de lesa humanidad, porque afecta a un derecho humano, propio, personal e intransferible. Queremos justicia, queremos verdad y queremos recuperar a nuestros hijos para que sepan que los buscamos porque son nuestros, pero no porque nos pertenezcan, sino porque los parimos. Bueno, una vez que hemos visto el documental y de acuerdo con lo previsto vamos a iniciar un diálogo y unas preguntas a María. Tenemos bastante tiempo, pero si queremos que luego tomar una cerveza con ellos, pues las preguntas que sean cortitas, no quiero ser exposiciones. Y lo hago porque María Ángeles me ha pedido que lo haga, no porque yo estaba en el programa, por visto. Y bueno, pues ir pidiendo palabras y yo la iré dando. A ver quién rompe el fuego. Yo, si quieren, puedo hacer una pequeña pues también introducción para poner aquí en este escenario lo que acabamos de ver. Este documental es rigurosamente testimonio, como han visto ustedes, de personas y de protagonistas de aquellos escenarios, donde se dice claramente el tráfico que había de niños y que era conocedor de todos los estamentos públicos. Y lo peor de todo es que eran conocedores de toda esta trama
muy bien orquestada y engrasada el propio Estado, puesto que no solamente la trama empezó en la guerra civil, cuando las mujeres republicanas, que ya lo hemos comentado antes, pues le quitaban a sus hijos en las cárceles, porque no eran ni presas políticas, eran presas comunes, y así eran tratadas las mujeres que apresaban en la época franquista. A estas mujeres, si entraban preñadas, le quitaban a sus hijos, luego le pegaban 2 tiros, o si eran violadas y quedaban preñadas, también le quitaban a sus hijos. De tal manera que hubo un momento en que las mujeres dejaron de ser fértiles en las cárceles, evidentemente, y acudieron pues a un mercado determinado que estaba formado por miles de mujeres con una situación muy vulnerable, de familias humildes, de mujeres solteras, porque era un estigma horroroso ser madre soltera en la época. Hoy día, afortunadamente, hemos ganado el derecho, gracias a generaciones anteriores que nos han enseñado muchísimo, y a la lucha de miles de mujeres. Hoy día una mujer puede decidir ser madre soltera y socialmente está admitido, como no puede ser de otra manera, evidentemente. Pero en aquella época, las madres que se quedaban preñadas solteras, porque había una ignorancia absoluta sobre las relaciones entre hombres y mujeres, eran consideradas simplemente putas y nada más. Entonces esas mujeres se enfrentaban a un problema horrible dentro de su sociedad, de ese pequeño entorno en el que se movían, desde la familia hasta la vecindad o el barrio donde residían. A esas mujeres les costaba muchísimo trabajo salir adelante porque cargaban con el estigma toda su vida. Por lo tanto, eran mujeres muy vulnerables que eran captadas por estas sociedades religiosas y públicas donde eran encerradas, yo les digo pisos pateras, si lo queremos entender mejor a día de hoy, llevarlo al escenario de lo que vivimos hoy día. Encerraban a estas mujeres y desaparecían de la vida durante los 9 meses. Y cuando parían a sus hijos, no solo las presionaban, las amenazaban, y muchas de ellas lo tenemos documentado. Quiero decir, hay una cosa que está clara. En este caso, en mi caso, yo soy una afectada. Yo fui madre soltera en el año 81, recién terminada la dictadura, y recién empezada la democracia, yo digo entre comillas, porque yo no había, las mujeres en aquella época no disfrutábamos de derechos ninguno. Había mucho papel escrito en aquella época, se trataba de legislar, pero realmente a la calle no llegaba absolutamente nada. De tal manera que las chicas jóvenes, estudiantes, a lo mejor podíamos ser activistas, como era mi caso, gente que peleábamos pues porque se cambiara el entorno educativo, porque se cambiaran 1000 cosas, pero no sabíamos de las relaciones entre hombres y mujeres, y mucho menos podíamos ir a buscar píldoras anticonceptivas a ningún sitio. Por supuesto, no había ningún tipo de educación, ni en el seno de la familia, ni en los centros educativos, eso por supuesto. Pues claro, pues quedábamos embarazadas, pero es que muchas mujeres queríamos tener a nuestros hijos, como era mi caso. En mi caso, yo parí en la provincia de Cádiz, y yo no vengo de una familia desestructurada, mi familia estaba muy bien estructurada. Y yo era una mujer pues con un carácter definido ya, pues siendo una adolescente. Yo decidí tener a mi hijo. Y incluso mi ginecólogo privado era el que me trataba todos los meses mi embarazo. Y mi hija desapareció el día que yo la parí. Pero evidentemente yo era una chica muy joven. A mí me gusta la gente. Yo creo que la buena gente quiere a la gente que está al lado. Por naturaleza, todos pensamos que la gente, que somos buenas personas en general, hasta que no se demuestra lo contrario. Tú no vas por la vida pensando que el que está al lado te va a hacer una maldad. Eso es imposible, no se puede vivir así. Por lo tanto, tú no piensas que tu ginecólogo va a orquestar o está dentro de una trama en la que ya te ha puesto el asterisco en tu ficha, vale, médica, porque eres una madre soltera y que el destino ya es un matrimonio que va a pagar por tu hijo. Yo parí en un hospital público tutelado por el ayuntamiento, que era gestionado por las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Evidentemente tenía todas las papeletas para que pasara y pasó. Ingresé en una habitación privada que no costeamos nunca ni mi familia ni yo, evidentemente. Me anestesiaron y yo no tuve cesárea. Esto era una Nochebuena, un 24 de diciembre del 81. Al día siguiente, cuando me desperté de la anestesia, el bebé estaba muerto. Y no simplemente se encargó el hospital absolutamente de todo. Ni siquiera podemos protestar, no existía la ley de protección del paciente.
porque entró en vigor años después de mi parto, no podíamos decir nada. Lo que establecía el hospital era lo que se hacía. ¿Y tú cómo vas a dudar cuando tú estás en la mesa de un paritorio? Y eso lo sabemos todas las mujeres que hayamos parido. Cuando tú estás en la mesa de un paritorio, eres un ser humano vulnerable, porque estás en un trance de tu vida que lo único que puedes hacer y quieres hacer es empujar para parir a tu hijo. Y entiendes y asume que la gente que está a tu alrededor está para ayudarte, no está para quitarte a tu bebé. Y en aquella época, pues estas congregaciones religiosas, hay testimonio de una exmonja, de hermana de la Caridad de San Vicente de Paul, que dice que, además está en YouTube también ese testimonio, que los hijos de la madre soltera era producto de las tinieblas. Pues con ese fondo ya se puede imaginar, y con todo lo que arrastrábamos del franquismo y con todo lo que se arrastraba de la guerra civil, evidentemente no era un contexto de derechos humanos, ni muchísimo menos, aunque nos vendiesen en aquella época que ya empezábamos a caminar en esos derechos humanos. Todo era absolutamente mentira. Es imposible, y está fuera de todo sentido común, que en el año 75 muera el dictador y un martes del mes siguiente cualquiera naciera nuestro Estado de Derecho. Cuando todos sabemos, y porque hemos sido testigos de todo ello, que gente de primer nivel dentro del Ejecutivo, del propio dictador, ha llegado en plena democracia y hasta hace muy poco tiempo en los despachos. Y eran gente que había firmado penas de muerte, y era gente que había participado en esa dictadura de 40 años. Es que estamos hablando que España ha sido un país, ha sido el país donde la dictadura ha sido más larga, que ha llevado que varias generaciones vivan y metan en su ADN toda esa dictadura. Por lo tanto, en la década de los 80 no había cambiado nada. ¿Quién puede pensar que en el 77 se legisla la ley de amnistía, ¿vale?, que no tiene ni preámbulo, porque fue una ley del olvido, porque fue una ley precipitada, porque bien es verdad que para ser justo era necesaria una herramienta, porque tenía que hallarse un camino para la convivencia, pero también es verdad que esa misma ley dejó bajo la alfombra toda la basura que había, y de entre ellas las madres, y de entre ellas los niños robados. Cuando me dicen o me preguntan, ¿me puedes cuantificar cuántos niños han desaparecido? Pues se puede cuantificar. Bueno, pues a nivel documental, el auto de Juan Baltasar Garzón lo cuantifica en cerca de 40.000 niños, hasta el año 52, del 36 al 52. Del 52 en adelante han desaparecido miles y miles de miles. Hoy día lo tenemos documentado. Hace 10 años, cuando todo esto se empezó a conocer a través de los medios de comunicación, pues no se había investigado nada. Pero lo peor de todo esto, lo vergonzoso y vergonzante, es que la investigación no ha recaído en nuestro Estado de Derecho, que es el obligado a investigar cualquier tipo de desaparición, La investigación ha recaído en los hombros de las miles de mujeres y madres y familiares que buscan a esos niños. No hay mayor prueba del delito que una madre pueda esgrimir y enseñar un documento de la administración pública donde le certifican el fallecimiento de su hijo, como es mi caso. A mí me dieron un certificado de defunción de mi hija. Sin embargo, muchos años después, yo misma he hecho una investigación y resulta que me han certificado el propio secretario del ayuntamiento, el fedatario, el funcionario, que mi hija jamás entró en el cementerio. Y España tiene no solo una costumbre, tiene una cultura vastísima en archivos. Hace mucho tiempo, evidentemente, los archivos los llevaba la Iglesia, por eso tenemos un grave problema hoy, de desaparición de archivos o de un contenido importante de archivos a los que no tenemos acceso, pues porque la Iglesia no nos permite abrir los archivos entendiendo que son documentos privados de la propia Iglesia. Y así estamos también las víctimas por la desaparición forzada de nuestros hijos. En definitiva, todo esto es yo ya no hablo ni de planes, es una trama criminal, como no puede ser de otra manera, nacida dentro de una dictadura y alargada en el tiempo
hasta que en el 1987, bueno, ya no está aquí, en el preámbulo de la Ley de Adopciones de 1987, se dice literalmente que se modifica esa ley para evitar el odioso tráfico de niños. Más literal no puede ser. Y lo dice el propio legislador. ¿Cómo es posible que, conociendo el propio Estado y que modificaba para evitar el odioso tráfico de niños, no hubiese una investigación profunda? Todo se ha tapado en el tiempo. Tiramos del carro de Argentina con la desaparición forzada, ¿vale?, por las denuncias de las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Y se cuantifican en unos 1000 nietos desaparecidos, de los cuales han aparecido a día de hoy 130. Llevan 40 años en la lucha, y la dictadura fue mucho más pequeña que la nuestra, evidentemente. Han desaparecido, se han cuantificado en Australia 150.000 niños robados de 150.000 madres solteras. Y su primera ministra, porque era una mujer, hace 4 o 5 años salió en su cámara a pedir perdón a 150.000 madres solteras. Y ya decía yo antes que Australia es mucho más grande que España territorialmente y tiene una población mucho más pequeña. Y sin embargo se cuantifican 150.000. Anteriormente ya habían quitado los niños a los aborígenes. En Reino Unido igual. En Alemania exactamente igual. Pero sí ha habido reparación en muchos otros sitios. Aquí no somos capaces de asumir esa barbarie. ¿Por qué? Porque hay intereses claramente que están muy recientes en nuestro tiempo y que evidentemente topa con personajes y personas que están dentro de los 3 poderes, donde impide que haya una investigación profunda, porque no se está investigando. Una vez dicho esto, solo quiero decirles, primero, antes de nada, darle las gracias desde el corazón, porque la solidaridad es el pilar fundamental para que todos nos juntemos un poco para pelear. No se trata ni de venganzas, no se trata ni de odio, no hay ningún sentimiento en las víctimas, y yo soy una víctima y estoy con muchas otras víctimas. Solo queremos saber la verdad de lo que pasó, recuperar la memoria de ese trozo de nuestras vidas, recuperar a nuestros hijos, que ya no son nuestros hijos, porque es imposible, porque el sentido común nos dice que ya no son nuestros hijos, pero queremos reparación y justicia, nada más que eso. Si quieren hacer alguna pregunta, si les surge alguna duda sobre algo. Han aparecido muchas personas importantísimas en este documental. Algunos de ellos yo los admiro, son grandes profesionales, como Echevarría, como otras personas, ¿vale? Pero sí que es verdad que se ha alojado el negacionismo en el asunto de los bebés robados. Se ha alojado el negacionismo, se dice, yo respeto profundamente a Echevarría porque es una figura impresionante y hace una labor increíble. Y me queda una conversación con él, porque ahora sí tenemos una conversación pendiente, porque él en este documental dice que si algún día se demuestra que se robaban a algún niño o que algún médico intervino, él diría públicamente que es una de las mayores barbaries cometidas. Y sí que ya lo tenemos. Hace 3 meses, la Audiencia Provincial de Madrid condenó y estableció en los hechos probados a Eduardo Vela, a un médico, que traficó con una niña, en este caso con Inés Madrigal, que la entregó a una familia estéril como hija biológica, porque también hemos visto a un ginecólogo aquí que decía claramente que ellos firmaban actas de nacimiento como si fueran biológicos de madres estériles. No podemos tener más testimonio. Tenemos imágenes, tenemos testimonio, tenemos documentación que ha acreditado dicho, tenemos informe de Naciones Unidas con recomendaciones a España en relación a los niños desaparecidos. Tenemos recomendaciones del Parlamento Europeo al Gobierno de España y al Estado español con recomendaciones en relación a los niños robados. ¿Por qué no se crea un banco nacional de ADN como en Argentina? ¿Cómo se van a dar cotejos? ¿Cómo se van a dar encuentros? Y ya se han reencontrado alrededor de 30 familias, solo que muchos de ellos no son públicos. Pues porque al final a las madres le dicen locas, o le dice que abandonaron a sus hijos, y tienen documentación para acreditar que le dijeron que estaban muertos, y 40 años después aparecen esos hijos. Sí. Así es. Entonces,
Y en ese sentido, ¿qué posibilidades hay de trabajar sobre esa creación del banco de ADN? Bueno, yo le puedo decir, por supuesto tiene toda la razón, la rabia la manifestamos al igual que los sentimientos, porque es un sentimiento noble y eso nos mantiene en la lucha, porque hay días que nos gustaría tirar la toalla, porque lo vemos todo negro. ¿Por qué no se hace un banco de ADN? Pues yo tampoco lo entiendo, porque las infraestructuras están creadas, existe toxicología, y hay toda una infraestructura de personal y de herramientas que permiten la identificación y cotejo de restos, pues para, en el caso, por ejemplo, de todos los desaparecidos, represaliados en cunetas y demás, pues para encontrar o para hallar esos restos y entregárselos legítimamente a su gente. Qué poquita cosa, ¿verdad? Y fíjate los años que llevamos sin poder conseguir eso siquiera. Pues esa misma infraestructura que ya existe podría ser utilizada por las víctimas de la desaparición forzada de nuestros hijos. Sin embargo, no nos dan cabida en ella. Y hemos presentado, nosotros en este caso, la Asociación Alumbra y la Plataforma Internacional Te Estamos Buscando, no solamente nos sentamos en los despachos, hemos ido al Congreso de los Diputados, hemos hablado con todos los grupos parlamentarios, hemos ido a todas las comunidades autónomas. Desde Andalucía no solamente incidimos en el cambio del texto de la ley de memoria para que se incluyeran a las víctimas de bebés robados, que están hoy día, pero a base de mucho esfuerzo por parte de Alumbra, de mucho trabajo para no solamente argumentar, sino demostrar con documentos que éramos merecedores de estar como víctimas dentro de ese texto legislativo. Pero además lo hemos hecho, tenemos el honor, hemos sentido el honor y la satisfacción de haber ido a Extremadura y haber peleado ante la Comisión de Cultura y de Justicia en Extremadura, y hoy día están los niños robados como víctimas dentro del texto de esa ley en Extremadura. Nos hemos ido a Cataluña, nos hemos ido al País Vasco, a las diputaciones forales a hablar con todos ellos. Hemos viajado por todo el país, hemos tocado y abierto todas las puertas posibles, todas. Y estamos en disposición de poder decirle que no se hace, que no se crea el banco de ADN simplemente porque no se quiere, porque no cuesta dinero. Hemos presentado un proyecto. Cuando vamos a una reunión no vamos solamente a hablar, es que sería absurdo después de tanto tiempo de lucha ir solamente a hablar. La palabra es importante, pero la palabra que no arranca los hechos, que las palabras cuando no se convierten en hechos no sirven para nada. Entonces cuando vamos a hablar ya llevamos nosotros redactados proyectos que vemos que son viables, que no le cuesta dinero al Estado. No queremos que se hagan gastos, porque sabemos que está todo francamente mal. Entonces nos da un poco incluso de apuro cuando le falta la comida a una familia pedir que se cree un banco nacional de ADN, pero es que sentimos mayor vergüenza cuando sabemos que ya está creado y que no podemos utilizarlo. Sí. Venga, Baltasar Cuco. Pues bueno, perdona que haya venido un poquito tarde, no he podido llegar antes, pero bueno, sí, tengo mi propia opinión de esto, no sé si será la aceptada. Pero vamos, yo nací un año después de que muriera Franco, yo toda mi niñez ha sido pues, el franquismo, ¿no? Pero bueno, yo mi opinión es que siempre ha legislado ideologías que nunca han querido ponerse en contra de la gente pudiente, de las familias que pagaban para tener esos niños robados. Y vamos, y hoy en día, pues parece ser que es más importante todavía pues desenterrar al amigo Franco de allí del Valle de los Caídos, que por ejemplo dedicar dinero a eso, a esas sumaciones, a buscar esos niños, a buscar esos restos que evidentemente ve el vídeo, yo he visto lo último y parece ser que tenían a un bebé congelado para enseñárselo seguramente a cada uno a cada cual que moría. Pues mira, tu niño que ha muerto. Pues sepamos, eso es lo que yo interpreto de eso y de otros vídeos que he visto yo por internet. Pero vamos, yo creo que aquí nadie se ha querido meter, ni el socialismo, ni la derecha, ni menos se va a querer ahora meter la ultraderecha que está emergiendo, ni nada de eso, pero más que nada por las ideologías que siempre han beneficiado vamos, en mi opinión, me modesta opinión, ¿vale? Que siempre han beneficiado a la gente más pudiente, ya sea el socialismo o la derecha, me da igual, pero son gente que siempre han beneficiado a ellos. Y hoy día
si no han prescrito esos delitos, pues lo más normal es que nadie quiera saber nada de eso, porque seguramente hay gente muy pudiente, como digo, que está implicado en todo eso. Mi opinión. Sí, yo le agradezco su opinión, no le falta razón en algunas cosas que ha dicho, pero lo que sí es cierto que hay otros países, ¿vale?, en los que nos miramos, ¿vale? Nos miramos, pues pongo por ejemplo Alemania, nos miramos en ese espejo económico, ¿vale?, pues para parecernos a ello o conseguir lo que nos exigen desde Europa, ¿verdad? Bueno, pues hay muchos países que han sufrido dictadura, que han sufrido genocidio y sin embargo, sin importar el color político, ya sabemos que el color político maneja hacia un lado o hacia otro los intereses que den a lugar en ese momento que se esté viviendo, pero sí que es cierto que hay muchísimos países que han dejado de lado el color político para centrarse en los derechos humanos. De nada nos sirve ganar derechos políticos y derechos civiles cuando los derechos humanos están pisoteados, y es muy especialmente en este país, muy especialmente. Por eso es importante recuperar la memoria cuando hace referencia pues a lo de Franco. Pues sí. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no poner en su lugar? ¿Y por qué no poner en su lugar y traer a la memoria? No se trata de venganzas, no se trata de odio. La gente en general cuando piensa, es que hay dos Españas, no hay dos Españas, hay una única España, solo, que está lleno de seres humanos, que está lleno de personas con las mismas necesidades y sentimientos. ¿Por qué una parte de esa España tiene que andar llorando los huesos de su gente? ¿Por qué, si usted tiene a su abuelo o a su padre enterrado en una cuneta de forma miserable, no somos capaces, este Estado no es capaz de sacar esos huesos para entregarlo a su familia para que le llore y para que le honre? Pero qué mal tiene eso, y no tiene el coste. Nos cuesta muchísimo más mantener toda una estructura administrativa que sobra que todo lo demás. Entonces, ya no nos engañan, no nos pueden engañar, porque somos buenos, pero no somos tontos. Y tenemos sentido común y sabemos reflexionar. Y tenemos hoy día, todo se ha globalizado tanto que Internet, la parte buena que tiene Internet es que a golpe de clic uno sabe un poquito más de lo que te están diciendo. Entonces, ahora no están manejando una población ignorante, por supuesto que no. A ver, el hecho de no colgar un título en la pared no significa ser alguien ilustrado. Ser ilustrado simplemente es utilizar aquello que la propia naturaleza nos da, y es el sentido común y la reflexión. Si reflexionamos desde la humildad y desde la sencillez, nos daremos cuenta que a poco que cedamos cada uno de nosotros de la parte más buena del ser humano, conseguiríamos una sociedad mucho más justa, mucho más justa. Así como vamos, no hacemos nada. Es que incluso climatológicamente, que antes lo comentaba con María Ángeles, siempre decimos, nuestro planeta, ¿qué planeta? Yo soy del planeta porque el planeta hace conmigo lo que quiere. Nada más haya un desastre natural. Por lo tanto, hay una parte en la que usted dice, hay una parte que es la parte poderosa que mantiene en la sombra aquello que no quiere enseñar, pero que va a salir, porque tenemos la férrea voluntad, las mujeres, porque evidentemente las que parimos somos mujeres, tenemos la férrea voluntad de seguir porque ya hemos ganado. Y digo que ya hemos ganado porque no vamos a dejar de pelear nunca jamás. Así tengamos que irnos fuera de España, porque en España los tribunales no sean capaces de poner sobre la mesa toda la normativa que ya tenemos y que nos ampara, y la que existe a nivel internacional y que tenemos asumida, pero que no ponemos en práctica y que estamos obligados además. Gracias. Brevemente una postilla, porque hay más gente. Sí. Yo que también os digo que la norma es que quien ha hecho un genocidio esté enterrado con la gente que a la cual ha matado. Normal tampoco hay. Pero yo no me voy a eso, sino yo digo a los costes económicos que se pueden dedicar en recuperar por los restos de otros familiares que están por ahí, por como usted dice, en cunetas y todo eso. Y en referencia a la sociedad, no estamos en una sociedad ignorante, pero sí muy pasiva y que empatiza poco con el que tiene al lado. Y entonces, todo eso ya es muy complicado. Estamos aquí con el pasotismo de todo el mundo, a todo el mundo parece que le da igual todo, que no quiero decir a todo el mundo, pero sí a casi todo el mundo.
por lo menos lo que yo vivo el día a día con la gente que tiene al lado, parece que todo da igual, parece que este problema, por ejemplo, pues no es importante, como no te ha pasado a ti, pues no es importante. Por eso, o sea, aquí en esta sociedad, por lo menos en mi opinión, se tiende a empatizar poco con la persona que tiene al lado, con la persona que padece ese problema, o con la persona que tiene ese sentimiento de querer recuperar lo suyo. Es poco más, dejo a otro... Vale, hay dos palabras, tú la primera y Juan José la segunda. Un poco respondiéndote a ti, pues diré que desenterrar al dictador Franco y llevárselo a otro lado, la operación económica es mínima en comparación con otras inversiones. 60.000 euros. Pero vamos, que una cosa no quita la otra. O sea, que haya dinero para desenterrar al dictador no significa que no hubiera dinero para otro. Un poco quiero comentar algo que hemos estado comentando aquí en Petit Comité, ¿no? Evidentemente un país no se levanta de una dictadura, le da un mecanismo y al día siguiente es democrático. Aquí permaneció la estructura del ejército, los banqueros, los empresarios de Franco, la universidad creada por Franco, la escuela creada por Franco, la iglesia alimentada por Franco. Entonces, y seguimos con todo eso ahí. Claro, y los jueces. La judicatura. Entonces, claro, o sea, lo que en el año 82 llega el Partido Socialista Obrero Español, la izquierda. ¿Y qué pudieron o qué quisieron hacer? No, ni hicieron mucho ni quisieron. Y luego después el resto de políticos, porque hay un componente muy fuerte del franquismo, de la estructura franquista todavía en nuestro país. Entonces, evidentemente, hay algunos que legislan con cosas absolutamente justas, como es la memoria histórica para la investigación de los niños robados, otra serie de cosas, pero un poco para cubrirse la espalda, para mantener la cara y dar aspecto democrático. Porque como tú habías dicho antes, ¿para qué sirve la ley si no hay una dotación económica? Para lavarse la cara y quedar bien ante la sociedad. Así es. No hay ningún gobierno que cambie esto. Y lo que decías tú de que somos muy pasotas, es verdad. Tanto la televisión como la estructura está creando una sociedad hedonista que es disfruta la gente joven en general, todos. Pero si es verdad, consume, piensa en ti, tú eres el único, preocúpate, hasta tú eres tú, hasta los movimientos religiosos y neorreligiosos, porque tú eres lo primero, o sea, estás metiendo un egoísmo increíble. Por eso es fundamental, somos tan poquitos que tenemos que estar, como decías tú, unidos. Todos tenemos que estar, los pocos que estemos unidos, y no dispersarnos en... Totalmente cierto. Es que mi amarillo es amarillo limón. Pues yo no voy contigo porque el mío es amarillo bueno. Y así está. Ruego que centréis en preguntas concretas, porque luego en la cerveza otro día se puede ir rebatiendo, discutiendo, porque si no esto se hace interminable. Como está María aquí para darle de su conocimiento, que es seguro infinitamente mayor que el nuestro, pues yo ruego que hagáis preguntas concretas. Juan José. Sí, yo no voy a hacer ninguna pregunta, solamente quería dar un pequeño testimonio, porque yo he conocido a un niño que no era hijo biológico de la persona que teóricamente era, que legalmente era su madre en aquel momento. La historia es larga, pero bueno, voy a hacer referencia a que si hasta yo he llegado a saber hace ya 20 y tantos años lo que estaba ocurriendo en O'Donnell, que se ha mencionado ahí, lo de Sor María y todo ese tipo de cosas, a una mujer robada en su maternidad, que entró en el materno infantil de Málaga para dar a luz gemelos y salió con una niña, y teóricamente el niño jamás vio muerto, no hace tantos años. Esto es un caso de los años 70 y tantos o por ahí, ¿verdad? Pero es que en los primeros 80 me consta que en el materno de Málaga todavía se hacían todo ese tipo de enjuagues.
Verá, dio la casualidad que cuando se empezaron ustedes a mover este tema, una clienta mía de Málaga se enteró que yo tenía, digamos, algo que ver con una matrona del materno infantil de Málaga. Curiosamente, esa matrona es monja de las hermanitas esas de la Caridad de San Vicente de Pau. Tienen una casa en O'Donnell, precisamente, y tenían algo que ver, o llevaban esa clínica o algo así. La cosa es que me contó el caso y me dijo, mira, yo conozco a tu amiga, es vecina mía, pero jamás le preguntaría esto. ¿Quieres hacer el favor de explicarle tú mi caso? Y que me diga si yo estoy loca, porque verdaderamente la mujer este tema la tenía sin vivir desde hacía pues los 20 y tantos años que tenía ya su hija y su hijo perdido. La niña creía ver a su hermano. La niña iba a Torremolinos, por ejemplo, a la playa, y volvía diciendo, mamá, he visto un niño que puede ser mi hermano. Y así, es que claro, hay que conocer a alguien que ha vivido estos dramas para darse cuenta de la barbaridad que supone. Bueno, pues un buen día se me ocurrió me armé de valor y le pregunté. Y me dijo, sí, claro, eso se hacía aquí hasta no hace mucho tiempo. Pero bueno, tú conoces a un niño que no es hijo de su madre. Mira, el hijo del tal, y me quitó el nombre de una enfermera del materno infantil que tenía un niño y una niña. El niño tendría unos 10 años y era alto, fuerte, un armario robero ya, más alto que su padre adoptivo. Y la niña era exactamente igual que la madre. Bueno, resulta que aquella muchacha que veía que era fácil en el materno en aquellos años hacerse con un niño, ansiosa por tenerlo, pues lo consiguió. Creo que parece ser que a los 2 o 3 años, pues ya con la tranquilidad de que tenía un hijo y tal y cual, pues, y entonces quedó embarazada, de verdad. Supongo que el caso no será extremo, que será fácil de ocurrir, y verdaderamente no había nada más que mirarlo, ¿no? Me dijo, la niña sí es suya, el niño parece ser que es de una azafata noruega que no quiso presentarse con ese problema en su casa y tal. Bueno, yo no sé si los noruegos son morenos y oscuros como era aquel niño, ¿no? Y tal, pero se veía claramente que no, que ella, bueno, pues... Y ella me confesó que lo estuvieron preparando y cuando llegó una oportunidad, no me dijo si era robado, eso no lo reconocería nunca, entonces eso no, pero cuando llegó una oportunidad, pues ella salió de su turno de guardia de enfermera y teóricamente había dado a luz esa misma noche y ya salió con su niño y se lo dio. Caso... Primeros años 80. Bueno, pues ya puesta, animada, o por descargar su conciencia, me contó todas esas cosas que ocurrían en O'Donnell con el doctor Vela. Y me dijo que efectivamente tenían un niño en un frigorífico, y no es que se lo enseñaran por completo, porque a las madres primero las preparaban, cuando ya insistían mucho, les decían que hombre, que es muy duro, que lo veas y tal y cual. Y ya cuando la madre insistía tanto porque quería verlo, pues entonces le llevaban a aquella que quedaba de aquella criaturita, enseñabas un poquito, la abrían un poco y tal, y para que se quedara tranquila, claro, la madre se echaba a llorar inmediatamente y tal, y otra vez lo volvían a colocar en su sitio. Entonces, eso le sirvió, fíjense, si la historia es tremenda, para hacerlo valer en un momento determinado, cuando quiso salirse de esa congregación, y consiguió que de una forma o de otra le dieran un título de enfermera así, digamos, un poco... Ya. Como ese caso hay muchos, hay muchísimos casos, se multiplican en todo el país. O sea, el perfil es casi el mismo, tanto en el norte como en el sur, como en cualquier zona de España. Y desgraciadamente, y además no es irregular. Cuando estamos hablando de una adopción, no puede existir una adopción plena ni una adopción legal,
Cuando un hijo que ha parido, evidentemente, una madre es entregado a otra madre estéril y esa madre lo escribe en el registro civil como hijo biológico. Eso no es una irregularidad, eso es una ilegalidad, porque estamos hablando de primero, falsedad en documento público y que a alguien le estamos dando una identidad falsa que mantiene a lo largo de toda su vida. Eso es un delito. Y además el Tribunal Supremo, hay varias sentencias ya que establece que la suposición de parto es un delito de detención ilegal y por lo tanto no prescribe hasta que la persona que mantiene esa identidad falsa no es conocedora de esos hechos. A partir de ahí es cuando empiezan a contar los tiempos, no antes. Y tenemos sentencia y tenemos casos como el del doctor Eduardo Vela, que en los hechos probados se demuestra que es culpable de esos 3 delitos. Tenemos testimonios. Hace unos años di una ponencia en los cursos de verano de la Complutense, en San Lorenzo de Escorial, y ahí asistió también como ponente un pediatra, el doctor Antonio Garrido Lestache, ¿vale? Es un pediatra que fue incluso presidente de la Asociación de Pediatría de España. Bueno, pues este hombre, yo estaba dando mi ponencia y se alteró tanto que se puso en pie delante de todo el mundo dijo que no solamente se robaban niños, sino que se robaban niños todos los días. Este hombre dijo, manifestó de pie, alterado, y era pediatra, y un hombre ya con más de 80 años, que no solamente se robaban niños, sino que se robaban niños todos los días. O sea, que era una barbaridad lo que se hacía. Sin embargo, a día de hoy, aún lo estamos negando. Ya nadie niega el robo de bebé. Decimos coloquialmente bebé robado, pero es desaparición forzada infantil. Porque no solamente desaparece el hijo, desaparece la madre. La madre que se va a su casa a hacer el duelo porque su hijo se ha muerto, ha sido desaparecida por la fuerza de la vida de ese hijo. Y ese hijo ha desaparecido de esa vida, de la vida de su madre. Por lo tanto, cuando cuantificamos y decimos ¿cuánto han desaparecido? Pues si han desaparecido 100.000 niños, han desaparecido 100.000 madres y familias biológicas. Y por eso estamos luchando ahora. ¿Alguna palabra más? No. Entonces, capítulo de agradecimiento. En primer lugar, agradecer a María. Todo lo contrario. Su disponibilidad desde el principio, cuando en Torres fue. En Torres, sí. Bueno, María la conozco, nos conocemos ya hace varios años. A mí me causó una impresión, la primera vez que lo oí, tremenda, en el sentido positivo. Y procuré que deberíamos disfrutar de su conocimiento y de su información sobre este tema tan escabroso y tan ocultado y que no se quiere dar a conocer pues por razones que ya hemos escuchado. Y desde el primer momento aceptó incondicionalmente, desinteresadamente, y yo quiero, en nombre de Granada Republicana, darte las gracias. Yo solo puedo agradeceros a todos ustedes, de corazón, de verdad, el que me hayan escuchado, el sentir la empatía y en sentir la solidaridad, porque yo soy de las personas convencidas de que cuando las personas se juntan o se unen, aunque sean en un pequeño acto, ya queda en la memoria, queda en el recuerdo, aunque sea de hoy para mañana, el sufrimiento de una persona, de miles de personas, de muchas personas, y eso nos va haciendo grandes. Y podemos conseguir al final el propósito solamente de encontrar justicia y de encontrar reparación, nada más que eso. Así que de corazón a la asociación Granada Republicana, mi corazón también lo es, y sobre todo les traslado un beso y un abrazo muy fuerte de Baltasar Garzón. Real, sí. Pero es que esta mañana me ha llamado María Garzón también para decirte y para deciros que un beso muy fuerte y que fuerza y que gracias por todo, porque todos somos todos y la lucha no es de uno sino que es de todo el mundo. Así que gracias, ¿vale? Gracias. Y el segundo agradecimiento a la CGT, a los dueños del Ateneo Libertario, porque también de una manera desinteresada y siempre, que hemos usado más de una vez y seguramente lo volveremos a seguir solicitando, darle las gracias pues
por la disponibilidad que siempre tienen y el ofrecimiento que tenemos que, sinceramente, en nombre de Granada Republicana UCAR, agradecérselo. Y lo hacen en otros muchos sitios. Empezamos nosotros a reunirnos en vuestro local en Málaga, hace ya muchos años. Ah, vale. Bueno, vale, pensaba que era de CGT. Pues en vuestro local en Málaga. Por último, del próximo lunes, que será a finales de este mes, tendremos otro acto. No lo tenemos cerrado, pero posiblemente vendrá un catedrático de Derecho Penal para analizar la situación de la justicia en España aquí y ahora, después de tantísimas cosas que están ocurriendo, desde Rosell, desde lo de Franco y un largo etcétera. Ya os lo mandaremos y lo comunicaremos para que podáis asistir a ese encuentro. Y nada más. Pues gracias por todo. Gracias.